Hola, ¿qué tal? Continuando con el estudio de las interfaces analógicas digitales, en este video número 2 vamos a abordar entonces el estudio de los parámetros de un convertidor digital analógico. En este video vamos a aprender a determinar la resolución de un convertidor digital analógico. Aprenderemos a entender el concepto de voltaje de referencia y voltaje de fondo escala. Luego aprenderemos a determinar la resolución porcentual y qué significado tiene en los convertidores digital analógico. También aprenderemos a obtener la ecuación característica entrada-salida de un convertidor digital analógico de 4 bits. Bueno, comencemos entonces estudiando lo que es la resolución. Conceptualmente se define como el cambio más pequeño que puede ocurrir en la salida analógica como resultado de un cambio en la entrada digital. Entendamos esto un poco mejor con esta tabla. Esta tabla corresponde a un convertidor digital analógico de 3 bits, en donde la entrada digital X tiene los bits identificados como A1, A2 y A3, y su salida B0 varía conforme se muestra acá en la tabla. Según el concepto, dice que es el cambio más pequeño que puede ocurrir en la salida analógica. Es decir, el cambio más pequeño que tenemos en la salida analógica es este, como resultado de un cambio de un bit en la entrada digital. Un cambio en la entrada digital de un bit corresponde a esta combinación que tenemos acá. Quiere decir entonces que la resolución acá es de 1 voltio y la resolución representa entonces el cambio con que va a cambiar la salida del convertidor digital analógico en la medida que cambia la entrada digital en un bit. Observen que para la entrada digital 1 tenemos 1 voltio, para la entrada digital número 2 tenemos 2 voltios. Y así sucesivamente se va incrementando en 1 voltio o en una resolución, un LSB que vamos a llamar de ahora en adelante como resolución LSB, ¿verdad? Pasemos entonces a ver otro ejemplo en donde acá podemos observar un convertidor digital analógico de 3 bits, como lo vimos en el video anterior. Este convertidor, pues esencialmente es un amplificador sumador inversor. Este es un amplificador en donde tiene los interruptores B3 y B2 abiertos. Quiere decir que estas combinaciones acá digitalmente corresponden a un cero lógico y que la entrada digital B1 corresponde a un estado lógico 1, en donde recordemos que el bit B3 es el más significativo y el bit B1 es el menos significativo. Quiere decir que aquí tenemos la combinación 0, 0, 1 o lo que es lo mismo, el valor digital número 1. Este valor se corresponde a 0.25, es decir, es la resolución de este circuito. También lo pudieran obtener como la relación de 10K entre 80K por 2 voltios, que es el voltaje de referencia. Pero ¿qué pasa si tenemos entonces un convertidor digital analógico básico de 4 bits? ¿Cuál sería la resolución? La resolución, tal como lo representamos acá o como bien les indiqué con la relación de la resistencia, es básicamente el voltaje de referencia entre 2 a la n, en donde n es el número de bits. Si tenemos un convertidor de 4 bits, entonces n es igual a 4 y esto nos va a dar una resolución de 0.125. Ya pueden ir observando que en la medida que aumentamos el número de bits, aumenta entonces la fineza o el cambio con que va a cambiar la salida. Observen que para 3 bits tenemos 0.25, es decir, cada 0.25 voltios va a cambiar la salida del convertidor digital analógico. En este caso lo va a hacer a 0.125. Veamos entonces la comprobación, en donde acá podemos observar para la entrada digital 0, 0. Aquí tenemos un 0 también, que es para la entrada digital, para la entrada B2, y la combinación correspondiente a la entrada número 1 en digital. Como bien lo vemos acá y como bien lo vemos acá, es el valor 0.125.6. El negativo, recuerden que ya lo habíamos aclarado, es justamente porque esto se trata de un amplificador inversor sumador. Bien, entonces veamos la ecuación característica para ese convertidor de 4 bits. Observemos que es un
una forma escalonada, en donde si nosotros vemos acá para la entrada digital 0 tenemos un valor 0, para la entrada número 1 tenemos un valor de 0,125, acá tenemos 0,125 que fue el valor que obtuvimos anteriormente, y para la entrada digital número 2 tenemos entonces el valor 0,25, ya que los cambios son cada 0,125 voltios. Bien, y así sucesivamente se va a ir incrementando la señal de salida del convertidor digital analógico, quedando entonces una forma escalonada como la línea negra que se ve acá. Y bueno, limpiando un poco mejor la ecuación característica, en sí nos quedaría esto que tenemos acá, en donde podemos observar que el voltaje máximo para ese convertidor es de 1.875 para una entrada de 1,111. Podemos observar que la altura de este escalón se corresponde entonces a la resolución del convertidor. Entonces, entre más pequeño sea esa altura, pues la salida del convertidor va a ser, digamos, más continua. Vamos a tener valores más finos, más próximos entre sí, y no vamos a tener esta diferencia. Por ejemplo, acá tenemos 0,125 y para la otra entrada digital tenemos 0,25. ¿Qué pasa entre los valores que están entre 0,125 y 0,25? Pues este tipo de convertidor no los puede entregar para la combinación o para el número de bits que se están representando. Pasemos entonces a ver lo que es el valor fondo escala y el voltaje de referencia. El valor fondo escala se define como el valor de plena escala, es decir, el valor para una entrada X igual a 1, 1, 1, 1. Este valor es a manera de ejemplo, es de acuerdo al número de bits. A lo que se refiere es que si tenemos una entrada de 4 bits, entonces el fondo de escala se obtiene para la combinación 1, 1, 1, 1. Pero si tenemos una entrada o un convertidor de 3 bits, n igual a 3, entonces el fondo de escala se va a obtener para la entrada 1, 1, 1. Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo el valor de fondo de escala. Ok, vamos a representar el valor fondo de escala en función del número de posibles combinaciones que yo puedo obtener con un convertidor. Entonces esto se refiere a tener 2 a la n posibles combinaciones. Si tenemos un convertidor de 4 bits, entonces vamos a tener 2 a la 4, sería 16 por la resolución que fue la que ya estudiamos previamente. Si nosotros aplicamos esto al convertidor visto anteriormente, el convertidor de 4 bits, observamos que para cuando cerramos todos los interruptores, que es la combinación correspondiente a 1, 1, 1, tenemos un valor de 1.87. Sin embargo, mediante esta expresión, cuando nosotros la aplicamos, vamos a obtener un valor de 0,125 por 2 a la 4, 2 voltios. Estos 2 voltios se corresponden entonces al valor de referencia. Es decir, que idealmente un convertidor digital analógico es capaz de proporcionar el voltaje de referencia máximo como máximo, que es lo que vamos a tener acá fijado en el convertidor. Sin embargo, en un convertidor real esto no puede alcanzarse con ningún código de entrada. El fondo de escala nos da una idea del rango de variación que puede obtener con B sub 0. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos acá es de manera ideal. Una manera ideal, y nos da es solo una idea, tal como dice acá, del rango de variación que puede obtener con B sub 0. Pasemos entonces a ver la ecuación entrada-salida para poder determinar el valor de B sub 0. En el video anterior vimos este parámetro K, que lo definimos como el factor de proporcionalidad. Si ustedes ven acá, este factor K es igual a la resolución, ya que la resolución es el cambio mínimo que yo puedo obtener acá en un convertidor digital analógico. Si yo quiero obtener el valor B sub 0 para una entrada digital arbitraria, simplemente
pongo acá en la entrada digital el valor correspondiente. Por ejemplo, para este caso 111 se corresponde al valor número 15. Si yo multiplico el valor número 15, que es la entrada a fondo escala, por la resolución que tiene este convertidor, que ya lo vimos, que es de 0,125, esto nos da 1.875 voltios. Este valor sí entonces se corresponde con el valor que nos está dando la resolución. Entonces la forma de hallar el voltaje de salida para un convertidor es esta que tenemos acá. Pasemos entonces a ver un ejemplo de resolución. Observen esta ecuación característica entrada-salida de un convertidor, en este caso de 4 bits. Vemos que el valor máximo que podemos obtener acá es de 15 voltios y que el tamaño del escalón, tal como se representa acá, igual a la resolución, es de 1 voltio. Es decir, cada 1 voltio se va a ir variando la salida del convertidor digital analógico. Entonces observen que para obtener la resolución simplemente es el voltaje de referencia entre 2 a la n menos 1. Entonces acá es importante, ya que esta expresión que acabamos de escribir acá es la expresión que vamos a usar para determinar la resolución de un convertidor y no la que vimos anteriormente. La que vimos anteriormente nos da una idea, más esta expresión sí nos da el valor que vamos a obtener desde el punto de vista práctico. Entonces la resolución no es más que el voltaje de referencia entre el número de intervalos que voy a tener del convertidor. Y observen algo, si vemos acá cuántos escalones tengo en este diagrama, pues si yo los cuento desde acá, ¿verdad? Tenemos un escalón, 2 escalones, hasta acá sería 15 escalones. 15 escalones que me representa el número de pasos que va a tener el convertidor. La resolución, vuelvo y reitero, la vamos a obtener por medio de esta ecuación, voltaje de referencia entre 2 a la n-1. También hay otro parámetro importante que es el porcentaje de resolución o la resolución porcentual. Esto lo podemos hallar como el tamaño del escalón. En este caso, para el ejemplo que tenemos acá, es 1 voltio entre la escala completa o el fondo de escala, que en este caso es 15 voltios por 100. Pero también lo podemos determinar como el inverso del número de pasos, es decir, 1 entre 2 a la n-1. De cualquier forma, es válida la expresión, y esto, el porcentaje de resolución, básicamente lo que nos representa es el grado de fineza con que cambia la salida del convertidor digital analógico. El circuito, como pueden ver acá, el porcentaje de resolución depende del número de bits, es decir, entre más grande sea el número de bits del convertidor, este escalón, este tamaño que tenemos acá, se va a hacer más pequeño. Entonces, si quiero un grado de fineza menor, tengo que aumentar el número de bits en el convertidor. Veamos un ejemplo acá. Tenemos un convertidor digital analógico de 10 bits que tiene un tamaño del escalón de 10 milivoltios. Ya de entrada, este tamaño del escalón se está refiriendo, como dice acá, a la resolución. Nos piden determinar el voltaje de salida a escala completa y la resolución porcentual. Resolución 10 milivoltios, que son un dato que nos están dando acá. Determinamos entonces el número de pasos, que es 2 a la n-1, es decir, 2 a la 10 menos 1 es igual a 1023. Esto es 2 a la n menos 1 por acá. Esto es igual a 1023, es decir, 1023 escalones o 1023 pasos lo que voy a tener para un convertidor de 10 bits. Una vez que ya tengo la escala completa y tengo la resolución, pues puedo hallar el voltaje máximo o el voltaje fondo escala que voy a tener en este convertidor de 10 bits. El porcentaje de resolución, una vez conocido estos dos valores, pues lo puedo determinar como la relación de la resolución entre el voltaje fondo escala de 1023. Esto nos da 0,09%. La otra forma de hallarlo, que es 1 entre 2 a la n-1%, también nos da 0,09%. Observen que realmente esto es
muy interesante, ya que entre más se aproxime este porcentaje de resolución a 0, entonces menor va a ser la resolución del convertidor que tengamos. Y todo eso depende del número de bits que tenga el convertidor, tal como lo explicamos anteriormente. Bien, y para finalizar y para complementar un poco el estudio de esto, vamos a dejar como actividad este pequeño ejemplo. Nos piden de este ejercicio determinar el porcentaje de resolución y el voltaje de salida para escala completa. Entonces, bueno, es básicamente lo que acabamos de hacer, pero lo vamos a aplicar a este circuito convertidor digital de... observen acá, ya tengo identificado el número de bits. Pueden observar acá que las entradas digitales puestas en A, B, C y D es 0 voltios o 5 voltios, y es muy importante tenerlo en cuenta para proceder entonces a hallar los parámetros de interés como la resolución, ¿verdad? Y el voltaje de salida para fondo de escala. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.